Entonces, retomando al mensaje de esta mañana, yo analizaba y veía restaurando los muros. Pero digo, ¿restaurar qué? Para restaurar tiene que haber algo que se dañó. Entonces, aquí busqué un significado. Dice, significa reparar o renovar o volver aquello a su estado original. Y digo, pero ¿y los muros qué? Estructura vertical gruesa que sirve para soportar cargas o simplemente para protección. Entonces, estamos en el Antiguo Testamento. Quiero hacer una analogía entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, los muros fueron destruidos. ¿Qué muros? Los de Jerusalén, los del pueblo de Dios. Y si ustedes analizan en la historia, se van a dar cuenta que no solamente fue una sola vez que esos muros fueron destruidos. Esos muros fueron destruidos muchas veces. Y aquí Nicanor hablaba de allá del año 70 antes de Cristo, que fue judeo-romano, una guerra que hubo y que prácticamente los judíos fueron destruidos, y sus muros y todo. Y fue de allí cuando ya después apareció la época de Jesús y todavía los romanos tenían invadido a Israel. Pero estamos hablando mucho antes, cuando el pueblo de Israel estaba ¿dónde? Allá en el exilio. Allá. ¿Quién destruyó en ese momento? Nabucodonosor, ¿verdad? Destruyó esos muros. Ahora la pregunta es, ¿por qué fueron destruidos esos muros? Si leemos las Escrituras, nos damos cuenta que el pueblo de Israel, como nosotros hoy en día, muchas veces somos desobedientes. El Señor nos enseña a través de su palabra lo que tenemos que hacer, pero hay veces hacemos lo contrario. Ustedes, yo, todos lo hacemos. Estamos en la carne. Pero en ese momento fueron destruidos esos muros. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué fueron destruidos? Dice, por el desprecio de los mandamientos de Dios, castigo por la idolatría y el pecado. Por eso fueron destruidos esos muros. Pero Dios nunca ha dejado a su pueblo solo. Él nos creó y Él siempre se preocupa por nosotros. Y es allí donde se levantó un líder, que su nombre fue Nehemías. Se levantó ese líder, mandaron cartas, pero Nehemías estaba en Jerusalén. ¿Dónde se encontraba? Estaba allá en Persia, donde había un rey llamado ¿cómo? Nehemías capítulo 2. Artajerjes. No sé si lo estoy mencionando bien. ¿Cierto? Y para él fue una preocupación como líder escuchar que su pueblo estaba destruido y que sus muros estaban encendidos y que solo había quedado escombro. Y cuando el rey le pregunta que qué le pasaba, que por qué estaba así, que lo veía triste, lo veía desanimado, él empezó a explicarle. Y él, orándole al Señor, pudo hablar con el rey y el rey le permitió ir hasta allá. Él, como líder, no se quedó allá. Él
Se hubiera podido quedar allá y asignar unas personas acá que hicieran el trabajo. Pero él salió de esa comodidad porque él era el que estaba al lado del rey. Muy tranquilo, simplemente bebiendo, probando lo que el rey iba a tomar. Pero ahí tenía todas las comodidades habidas y por haber. Y él dejó esas comodidades para llegar hasta allá. Para ayudar a su pueblo, para ayudar a su nación, para ayudar a su tierra. Y cuando él llega allá, dice que después de 3 días, dice que se levantó de noche en Nehemías 2:11. Dice que después de estar allí 3 días, se levantó de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche y por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. ¿Y qué dice? Y observé. El líder tiene que observar cómo está la situación, qué es lo que está pasando. ¿Por qué esto sucedió? ¿Cómo fue que quedaron las cosas? ¿Para qué? Para poder realizar un plan ¿de qué? De trabajo. ¿Cierto? Eso fue lo que hizo Nehemías. Por eso Nehemías es considerado uno de los mejores líderes. Y es tomado de ejemplo para nosotros hoy en día. Él hizo ese recorrido, observó, analizó, vio. Él no se conformó con lo que le dijeron, sino fue a ver cómo estaba la situación realmente. Estos muros fueron restaurados ¿en cuánto tiempo? Dice la Escritura que en 52 días. ¿A pesar de qué? De la oposición. ¿Cierto? Estaban los que ustedes eso no lo van a poder, ya eso se destruyó y ya ustedes ahí no pueden hacer. Uno dijo que una zorra se subía y eso se caía, y hubieron tantas cosas que se dijeron. Pero Nehemías no se arrugó ante esta oposición. Él siguió adelante. Como líder, él siguió adelante. Ya entendemos que por muchas ocasiones el pueblo de Israel tuvo estos altibajos por su comportamiento. Pero analizando esto en el Antiguo Testamento, restaurando los muros, cómo Dios utilizó a este gran líder, miremos ahora el tiempo de ahora, nuestros tiempos. Dice, restauración espiritual. Ya estamos en estos tiempos. Restauración espiritual. ¿Pero qué es una restauración espiritual? Es el proceso de recuperar o renovar la conexión con lo divino a través de la fe. Cuando hablamos de restauración es porque en un momento estuvimos bien, pero en otro momento hemos podido estar mal, ¿cierto? Entonces, aquí nos damos cuenta que nosotros somos cristianos, pero eso no determina o ya no da por sentado que nosotros podamos caer. Estamos en la carne y eso es normal. Pero más adelante les explico otras cosas. Pero la misma pregunta que hacía allá, ahora la hago acá. ¿Por qué es destruida nuestra parte espiritual? ¿Por qué nuestra parte espiritual se destruye? Muchas veces.
Ustedes me ven predicando aquí, pero mi parte espiritual hay veces ha sido destruida. ¿Por qué? Porque hay veces le damos cabida al enemigo, damos unos espacios, unos portillos por donde él empieza a entrar y muy sutilmente nos hace caer. Ahora, cuando eso sucede, mi muro espiritual decae. Es destruido, es agrietado. Alguno es totalmente destruido y tiene que empezar de cero, pero de una u otra forma sucede. Jesús estuvo aquí en la tierra y yo analizo y me pregunto, Jesús fue atacado por el enemigo. Estamos hablando del mismo Dios reencarnado. Y tambaleó. ¿Qué se deja para nosotros? Ojo, no es una excusa. Si ustedes miran los relatos, cuando él estuvo en los ayunos que hizo de 40 días y 40 noches, cómo se le apareció. Sabemos que ese gran líder, así como Nehemías en el Antiguo Testamento, ese gran líder se levantó en esta época. Se levantó en gran manera. Ese gran líder se levantó con un propósito específico en la vida de cada uno de nosotros. En ese tiempo Dios utilizaba líderes que ayudaban, que levantaban el pueblo, pero ya llegó un momento en que este gran líder se levantó allá de esa comodidad que tenía, así como Nehemías, que se levantó de esa comodidad. Este gran líder llamado Jesucristo también se levantó y le pidió al Dios Padre que Él iba a venir a resolver esta situación. Cuando Él se baja de allá y viene aquí y empieza a hacer todo el proceso que hace de ayuno, de oración, de búsqueda, un recorrido. Este proceso, si allá en la reconstrucción en ese momento de esos muros duró 52 días, acá ese proceso duró ¿cuánto? 3 años, ¿verdad? 3 años preparando a unos discípulos, dejando todo listo para cuando Él se fuera, esto pudiera seguir expandiendo hasta nuestros días. Pero este gran líder también tuvo oposición, como lo tuvo Nehemías allá. ¿Cuáles eran los opositores? Los fariseos, los escribas, y eran del mismo grupo, allá eran del mismo pueblo también. Algunos que vivían ahí con ellos desde hace tiempo y de ahí del mismo. Pero acá también se suponía que los líderes religiosos conocían las escrituras, sabían lo que él estaba diciendo y sin embargo eran opositores. Nosotros hoy en día también tenemos oposición, y más cuando caemos. Como dicen por ahí, al caído caerle. ¿Cierto? Cuando caemos, ¿cierto? Pero lo importante de todo esto es que podamos levantarnos de donde hemos caído. Y hay algo que para mí es delicado, pero tengo que decirlo. Y es que, primero, ese gran líder, él vino y derramó su sangre. Casualmente hoy estamos recordando ¿la qué? La resurrección de Jesucristo, ¿cierto? Que fue el entoque final que Él dio para que hoy nosotros estuviéramos aquí. Y para que cada vez que tengamos una dificultad o tambaleemos, Él pueda levantarnos
y pueda ayudarnos, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esas cosas que nos hacen caer espiritualmente? En Gálatas 5, no lo busquen o lo pueden leer mentalmente, del 19 al 21 hay una lista de una serie de cosas que nos hacen caer. Y yo estaba analizando y yo digo, bueno, pero sí, el Señor nos perdona cuando nosotros caemos. Y eso lo dice la palabra. Y Él nos limpia. Pero hay una situación que a mí me está preocupando en las iglesias hoy en día, en todas. Y es porque las Escrituras nos enseñan algo, es una clave que tenemos para que podamos seguir adelante correctamente como Él quiere que lo hagamos. Pero antes de decirle, había una persona que sí lo practicaba. Y este señor era David. Este señor, cuando él hacía algo, ¿qué hacía? Lo reconocía. Cuando tú y yo reconocemos que estamos fallando, pero no que sea de una manera simbólica, no, sí, yo reconozco que no. Dice las Escrituras que David era conforme al corazón de Dios, pero era conforme porque él, de adentro de su ser salía ese arrepentimiento de corazón. Y dice la Escritura que aquello no lo volvía a hacer, hacía otro. Pero ese mismo no lo hacía. Ya. Y es que a mí me ha pasado, y es que hoy hasta yo mismo me preocupo. Y es algo que yo le trato de inculcar a mis hijos y que todos debemos de hacerlo. Que hay veces estamos haciendo algo, pero no lo reconocemos. No lo reconocemos. Y entonces pretendemos que Dios nos perdone. No sé si de pronto hemos entendido que el Dios que tenemos es tan amoroso que Él automáticamente, sin yo decirle, me va a perdonar. Pero recuerden que las Escrituras dicen que debemos confesarlo. Caramba, por lo menos. Tenemos que confesar que estamos fallando. Porque si no lo estamos haciendo, estamos pisoteando la sangre de Cristo. Estamos pisoteando lo que estamos recordando hoy. Estamos pisoteándola. Y sigo haciéndolo. Pero cuando yo reconozco, yo hago un alto en el camino y digo, ¿qué estoy haciendo? Ya. Pero cuando no reconozco, no sé si mi mente automáticamente me llega a seguir haciéndolo. Oiga, y llegamos a un punto que la situación se puede poner crítica. Y no porque lo digo yo, sino porque lo dice la Escritura. Ya les digo cuál es. Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y yo digo, caramba, pero no creo que Dios sea tan cruel como para permitir esto. Pero es que eso de expectación es como furia. Pero esta furia
Y lo que dice aquí está diseñado para los adversarios, para aquellos que son enemigos de Dios. Ya. Pero me da a entender que aquellos que podemos estar haciendo tan recursivamente, tan recurrentemente estas cosas, nos pueden llevar a ser enemigos de Dios y esto cae sobre nosotros. Eso es lo que me está diciendo. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que hacer un alto en el camino. ¿Qué? Entonces yo no puedo fallar, yo no. No, sí, podemos fallar porque que estamos en la carne. O sea, nadie puede. Yo aquí no puedo decir que yo nunca he pecado o que yo nunca he hecho nada malo, porque estaría mintiendo. Pero lo importante de esto es que ustedes y yo reconozcamos que estamos fallando. Cuando lo reconocemos, entonces Dios actúa. ¿Por qué? Porque no nos estamos burlando de la sangre que derramó nuestro Señor. Ya, no podemos como si nada. Es necesario que ustedes y yo empecemos esa restauración. Siempre vamos a luchar con eso, pero tenemos que hacerlo. Porque se ha presentado una situación allá afuera que las cosas se están normalizando. Todo se puede. Pero no podemos permitir que esas cosas de allá afuera entren aquí a normalizarlas aquí. Porque perdimos el año. Perdimos el año y no podemos hacer nada. Recuerden que el enemigo es sutil. Y el mismo Jesús, el enemigo se le ponía al oído al mismo Jesús y le decía: pero tú, ¿para qué vas a hacer esto? ¿Para qué vas a hacer ese sacrificio? Deja a esa gente ahí tranquila. Todo está marchando bien. Te viniste de allá de la tranquilidad que tú tenías a venirte a bajar aquí a pasar trabajo y a sufrir por ahí. Eso no te lo van a agradecer. Y hay veces personas cercanas a nosotros pueden, usados por el enemigo, ser así sutilmente con nosotros. Ejemplo, Pedro con Jesús. ¿Para qué vas a hacer ese sacrificio? Mira, si así como estamos bien, estamos caminando esta tierra, estamos evangelizando. Mira qué chévere estamos, oramos. Tú vas a orar y nosotros nos dormimos acá. Todo eso es chévere. ¿Para qué? ¿Por qué hacer eso? Es necesario que entendamos que el enemigo está aquí, al oído. Cada rato a mí me dice: ¿para qué? Tienes ya 30 y pico de años allí, ya, coge un descanso. Y hay muchos que hasta nos pensionamos después de cierta edad, que ya hicimos mucho. Esto es hasta el final. Jesús no se cansó. Jesús estuvo allí hasta el final. Y hoy estamos celebrando esa resurrección. Y por esa resurrección es que ustedes y yo estamos aquí, recibiendo ese poder. Pero como líderes debemos estar atentos a que las cosas funcionen bien, como Dios quiere que funcionen. Porque ya la Escritura nos está diciendo todo lo que hemos mencionado. Pero en esta mañana el Señor quiere que nosotros celebremos esa resurrección, y es lo que estamos haciendo. Aquí tenemos unas visitas, están escuchando la palabra. De pronto ellos dirán: uy, yo entonces no entro allí porque es un peligro. No. Recuerden algo. Cuando una persona está comenzando en los caminos, es como un niño. Y usted a un niño le pega, usted a un niño lo azota, usted a un niño lo castiga. No. Es un proceso. Dice Pedro en una de sus libros que somos como esos niños que hay que irle dando leche suave y van desarrollando. Pero no olvidemos y tengámoslo siempre presente, que debemos valorar
este sacrificio que Él ha hecho por nosotros. Yo por aquí tengo como una ilustración. Dice, persiguiendo mi sombra. Dice, cuando yo era muy niño, siempre trataba de adelantarme a la sombra de mi cuerpo. Yo no entendía por qué mi sombra siempre iba adelante. Una vez estaba corriendo cara al sol, o sea, de frente. Y cuando miré hacia atrás, vi que mi sombra estaba detrás de mí y que se mantuvo atrás todo el tiempo. Así es que el sol de justicia, así es con el sol de justicia. La paz y la alegría irán contigo mientras vayas con el rostro hacia él. Pero quienes dan la espalda al sol están en tinieblas todo el tiempo. Vuélvete a la luz de Dios y su reflejo ha de brillar en tu corazón. Dios añada bendiciones. Les invito a que se coloquen de pie.